hoy nos toca ver un poco más sobre la comunicación entre estos objetos, ¿ya? Entonces, cualquier duda, pregunta me van a hacer. Espero que estén leyendo el libro de Primer Objetos. Es un muy buen libro para tener una base. No nos da el tiempo, chicos, así que tienen que, por su cuenta, ¿no?, revisar esta bibliografía. Bien, quiero algunas ideas. Cuando yo tengo un problema orientado a objetos, en realidad para automatizar y quiero aplicar la estrategia orientada a objetos, ¿qué no resuelvo? Quiero que me comenten algunas de sus recomendaciones. Vamos. A ver, ¿alguna experiencia me pueden comentar? Tan tímidos hoy día, no sé qué ha pasado. Pero vamos a continuar. Es posible que les bote del a grabar, van a volver a ingresar ya. Todavía que no están constitucional. Es importante que hagan eso. Las clases grabadas, chicos. Bien, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Lisa. Sí, sí, Lisa. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, algunos elementos de interés. Sabemos que vamos a identificar elementos, ya sea un conjunto de objetos, como les decía, conceptos. La anterior clase, estas son las características, ¿no? Y a su vez pero eso solamente es una clase. Pero ¿qué pasa cuando voy a trabajar con muchas clases? Para después. Luego, al hablar de objeto, decíamos que era una materialización de una clase, un ejemplar particular de esa clase. Hablamos de un auto, por ejemplo, va a tener algunos elementos importantes como color, velocidad, etcétera. Materializo, ya no puedo hablar de cualquier color. Por ejemplo, en este caso estoy hablando de un coche de Ferrari. Entonces ya tiene datos, ¿no? Entonces siempre que nace un objeto tiene datos y esos datos se conoce como estado del objeto. Ya, eso no está aquí, pueden. Bien. También en la anterior clase hemos visto que no puedo resolver un problema en una clase, no puedo resolver un problema solo. Necesito muchos. Interactuar para dar una solución a un problema. Tener esa conversación entre objetos. Para resolver un problema es un diagrama de clases. Al empezar la clase de hoy, les dije cómo resuelven problemas, ¿no? Aplicando el paradigma orientado a objetos. Pues una muy buena estrategia es comenzar a diseñar mi diagrama de clases, que es mi mapa, mi bosquejo para una solución. Este diagrama de clases está compuesto por aquellas clases actuar para resolver un problema. Entonces, sirve para visualizar relaciones entre clases que se están involucrando. Y este diagrama va a estar compuesto por clases y relaciones, ¿no? Entonces, cada clase siempre la voy a representar de esta manera, ¿no? Acá tienen esta representación muy clásica en UML que tiene 3
segmentos, el primero destinado al nombre de la clase, segundo atributos, y el tercer elemento destinado a los métodos, ¿no? Esta es una clase, pero yo quiero tener un relacionamiento. Entonces, ¿cómo puedo relacionar clases? Pues hay relaciones importantes de herencia, composición, agregación, asociación y dependencia. Por el momento nos vamos a centrar a secas en estas relaciones. Es así que yo tengo la clase A, no me importa que tenga, y tengo su relación con la clase B, pero es una relación de asociación. Esa relación se manifiesta con esta línea, ¿no? Continua. Después tengo la de composición, agregación, dependencia y herencia, también conocida como generalización, ¿ya? Entonces, nosotros acá vamos a hacer algo interesante, como, por ejemplo, vamos a tener esta mi clase de forma vertical, A, y tengo mi clase A, y quiero que se relacione con mi clase B, ¿no? Aquí está la clase B. En esta relación de composición, fíjense, siempre hay un rombo asociado a alguien. Eso que les llame la atención. Este rombo está rellenito en este momento y aquí está vacío, ¿no? Pero esto, primera vez que lo estoy viendo, esto también, pero en BlueJ, que es una herramienta muy didáctica, yo ya vi este tipo de relación de dependencia, entonces hoy ya voy a entender mejor por qué BlueJ solo utiliza estos dos tipos de relacionamiento, ¿no? De dependencia y además el otro relacionamiento que es de herencia, ¿no? Donde siempre va a haber un triángulo vacío apuntando a la superclase y puede tener esta superclase, sus clases hijitas, ¿no? Como ven en este caso. Bien, entonces vamos a continuar, vamos a volver a esta diapositiva. Entre cómo se comunican los objetos entre estas clases. Y hay distintos tipos de comunicación: dependencia, generalización o especialización. A asociación. Esta partecita es introductoria, que se llama base de datos, ¿ya? Porque hay modelos que son orientados a objetos que me permiten identificar, crear relaciones, a su vez tienen su importancia. El de multiplicidad, vamos a pensar en un profesor. Tenemos, ¿se acuerdan? Esa relación de asociación solamente tiene una línea. Pues bien, acá está la línea, pero le vamos a dar vida, ¿sí? Un profesor pertenece a un departamento, pero aquí no aparece sino un asterisco. A ver, vamos a ver qué significa este asterisco. Hay muchos profesores. Este asterisco significa muchos, ¿ya? ¿Sí? Por eso es que lo podemos leer como en un departamento hay muchos profesores. Y también en este otro sentido vamos a ver que pertenece a un departamento. Incluso podemos indicar qué relación hay, ¿no? Relación de a una cuenta de un banco y un cliente. Aquí hay una relación diferente, ¿no? 0, 2 puntitos y asterisco. ¿Eso qué significa? Es decir, un cliente, ¿sí?, puede o no ser titular de una cuenta. Aquí estamos con la relación de es titular, ¿no?
Y acá dice una relación obligatoria, ¿no? Una cuenta, en este sentido, ¿sí? Tener un titular, un cliente titular, porque no va a haber cuentas que no tengan titulares, ¿no? O muchos titulares. O sea, una cuenta pueden tener 2 titulares, 3, uno. Bien, eso es como conocimiento general. Luego, tenemos 2 tipos particulares de asociaciones. Una se denomina agregación y otra composición. Particulares de asociaciones, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues lo siguiente. Agregación va a permitir agregar un objeto a otro para ampliar su prestación de servicio o simplemente para colaborar con él, ¿ya? Esta agregación va más allá de esto, ¿no? Es una representación entre un contenedor, una clase contenedora. A es la clase contenedora, y vamos a decir que B es lo que contiene, ¿sí? A va a ser aula. Bueno, esta va a ser la clase aula, ¿sí? Un aula tiene sillas, y voy a tener la clase silla. Acá hay la relación de contener algo, ¿no? Entonces, en el aula hay sillas, tiene sillas, ¿no? Entonces, esta relación de agregación es una relación débil. Por tanto, junto a esta a la clase contenedora, yo voy a tener ese rombito vacío, ¿ya? Esta clase que es contenida en la clase contenedora, valga la redundancia, vida por sí misma. Es decir, vamos a suponer que el aula se clausura. Entonces, ¿las sillas desaparecen? No, licenciada. No, siguen existiendo, ¿verdad? Las sillas. Entonces, se dice que es una relación débil. Si la clase contenedora desaparece, los objetos de la otra clase siguen existiendo, ¿sí? Entonces, eso es agregación. Entienden por elemento contenedor, es aquella que va a contener esos elementos. A eso se refiere. Siempre vamos a hablar de contenedores y contenedoras, clases, estructuras de datos contenedoras a futuro. Entonces, eso tiene que estar bien claro. Vamos a continuar. Entonces, agregación, anoten, esto no está en estas diapositivas, es una relación débil, ¿no? Donde siempre hay una clase contenedora y otra que es independiente de su contenedor. Es decir, si su contenedor muere, la otra clase sigue existiendo. Cuando es relación de agregación, este rombito que siempre se escribe junto a la clase contenedora está vacío. En cambio, la relación de composición es una relación fuerte, ¿ya? Donde tenemos un todo y una parte. El objeto contenedor determina la vida del contenido. Si se destruye el objeto contenedor, también destruye al objeto contenido. Ejemplo. Un árbol tiene hojas y las hojas no pueden vivir sin el árbol. Entonces, ¿cuál es la clase contenedora, chicos, entre árbol y hojas? El árbol. El árbol. El árbol es la clase contenedora, ¿no? Por tanto, aquí yo voy a tener mi clase árbol. Tiene hojas. Siempre el rombito junto a la contenedora. Si muere el árbol,
no hay hojas, ¿no? No sobreviven las hojas. Por tanto, esta es una relación de composición y el rombito está bien, ¿no? Entonces ya sabemos cómo es la clase, o bueno, la relación de composición y además de agregación. Ejemplos, ¿no? Tengo un coche, tiene chasis, tiene 4 ruedas, tiene motor. El coche deja de funcionar o lo desmantelan, lo que sea, muere el coche. Pero las ruedas se pueden reutilizar, ¿no? Entonces es débil, por eso es agregación. Tengo otro ejemplo, acá tengo la clase persona que ha tenido un corazón, ¿no? Entonces si muere la persona, el corazón también muere con él. Bien, eso para que tengan un poco más de ideas, esas son las relaciones de asociación. Segundo, vamos a ver las relaciones de dependencia. Una relación de dependencia es aquella donde tenemos un cliente que solicita un servicio y un servidor que provee el servicio. Dependemos de algo. Y esto es muy utilizado en Blue J. Y con que dominen dependencia está muy bien. Entonces, la impresora va a saber imprimir. Tengo ese método, ¿no? Imprimir. ¿Qué necesito para imprimir? Necesito un documento. Entonces, yo dependo, me voy a relacionar con un documento. La flechita apunta al servidor, es decir, ¿de quién depende? Y esta sería la clase cliente, una dependencia y este es el servidor. ¿Acá alguna duda? ¿Quieren que amplíe algún concepto o está todo claro? Está claro, dice. Claro. Ya. Sí, escuché que alguien entrado, pero bueno. Eviten llegar tarde. Y desde la siguiente clase pónganse la meta de que todos van a ingresar a la clase del MIT con su correo institucional. Bien, esta es otra relación que vamos a profundizar. Es muy importante la relación de generalización o la relación de herencia. ¿Sí? Es una relación jerárquica, pero no cualquiera, ¿no? Acá tengo la clase papá y siempre en la clase padre voy a tener este rombito o triángulo, perdón, que apunta, ¿no? A la clase padre. Y acá puedo tener las clases hijitas. Y a su vez estas clases hijitas puede ser que tengan otros hijitos, ¿ya? Entonces, hay una jerarquía, pero esa jerarquía tiene obligadamente que relacionar. Aquí hay una relación de objetos. Si hablo de muchos objetos, es sinónimo de clase, ¿no? Una relación entre clases y subrayen esto, de la misma naturaleza. Solo si son de la misma naturaleza puedo decir es un. Esto es muy útil cuando tengo clasificaciones. Ejemplo, voy a tener figura geométrica. ¿Ya? Y no cualquiera, las que son 2 dimensiones, ¿no? Esa va a ser mi clase figura geométrica de 2 dimensiones. Entonces, ¿qué cosa es una figura geométrica? Pues los polígonos, de forma genérica, un polígono es una figura geométrica. Aquí puede ser la relación es un o es una, ¿no? Un polígono es una figura geométrica. Ahora voy a tener las figuras
es una figura geométrica. Polígonos son aquellas figuras que tienen lados, ¿no? Ahora, a su vez, puedo tener una clasificación todavía inferior y puedo decir, ¿qué cosa es un polígono? Un rectángulo es un polígono de 4 lados, ¿no? Y puedo tener muchos otros polígonos, como el triángulo, un hexágono, pentágono, muchos, ¿no? Pero a su vez, rectángulo puede tener todavía un hijito. Un cuadrado es una figura, perdón, es un rectángulo, ¿no? Especial. Una figura que tiene 4 lados también, pero todos son iguales, ¿no? Entonces, acá esa introducción es válida y en esta clase vamos a ver esta relación de generalización es vital para poder trabajar con polimorfismo, ¿no? Entonces, vamos a ver más sobre herencia, que es un tema que todos deben dominar. Va a entrar herencia en examen, así que presten mucha atención. La herencia es un mecanismo de abstracción. Si hablamos de abstracción, ya sabemos, ¿no?, a qué nos referimos. Si hablan de abstracción, viene a mi mente la idea de que me voy a quedar con lo más relevante. Yo voy a representar, voy a modelar algo tomando en cuenta sus características más importantes, ¿no? Entonces, sí es un mecanismo de abstracción que me va a permitir derivar nuevas clases a partir de otras ya existentes. Y acá tenemos esa relación jerárquica donde se tiene un lenguaje común, una clase padre y sus clases hija, y que van a compartir más bien código común. Y esto es ventaja porque acá vamos a aplicar la reutilización de código, ¿no? Bien, esto ya subrayado y cobra más importancia, ¿no? Varias clases, pero no cualquiera, ¿no?, de la misma naturaleza se relacionan, pero mantienen sus diferencias, no son lo mismo. Así, nos vamos a centrar solo en las características más importantes que se está desarrollando. Entonces, nos vamos a centrar en las características de la clase hija que está desarrollándose. ¿Sí? Ejemplo, ¿no? Vamos a recordar nuestro ejemplo de figura geométrica. ¿Qué tiene figura geométrica? ¿Qué tienen todas las figuras geométricas? A ver, pensemos un poco. Mejor voy a utilizar mi pizarra. Bien. Ese pequeño concepto es, ¿ya? Tengo figura geométrica. ¿Sí? Y en esta jerarquía hemos identificado que va a tener dos dígitos, ¿no?, que son el polígono y la figura circular. Las figuras geométricas circulares. ¿Sí?
habíamos visto que polígono a su vez va a tener las subclases rectángulo, es decir, polígono puede ser un rectángulo, puede ser un triángulo, etcétera, etcétera. Y también habíamos dicho que rectángulo podría ser un cuadrado. ¿Sí? Y acá me dice varias clases de la misma naturaleza se relacionan, pero mantienen su código. Perdón, pero mantienen sus diferencias, ¿no? Y eso lo vamos a anotar acá. Todas estas clases se están relacionando. Son de la misma naturaleza. Un polígono es una figura geométrica, ¿no? Entonces, vamos a hacer la lectura en este sentido. Y puedo leer como es un o es una, ¿no? Así voy a leer, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que va es una. ¿Sí? Un polígono es una figura geométrica, una figura circular es un. Son de la misma naturaleza. Pero la lectura también puede ser hacia abajo. Y esa lectura tiene relación con esto. Puede ser, ¿no? Una figura geométrica puede ser un polígono, ¿no? Si leo en este sentido. Ahora, ¿qué características tienen? A ver, todas las figuras geométricas, ¿qué tienen en común, chicos? Vamos. Tiene lados. Las figuras circulares no tienen nada. Un área, un radio. Polígonos sí tienen. Los polígonos tienen lados, ¿no? Los lados son de tipo entero y esto a ver, vamos a hacer a ciegas, lo vamos a encapsular, ¿no? Dice por ahí que todas tienen un área, ¿no? Pero esta área será la misma para todas o tengo que calcular en función de sus datos. En función de los datos se calcula. Tengo que calcular el área, ¿no? Entonces, algo común a todas las figuras es calcular área, ¿no? Voy a calcular perímetro. Todas ellas tienen, ¿sí? En todas ellas voy a hacer la acción de dibujar. Y aquí voy a poner. Todas se deberían dibujar. Pero todo esto que estoy escribiendo, chicos, es comportamiento, ¿no? Pero ¿qué tengo? O sea, ¿qué características comunes tengo? En estas relaciones, queridos jóvenes, cuanto más arriba, es más general, más genérico, si quieren. Entonces, es muy difícil identificar características comunes. Inclusive puede ser que no tengas ningún atributo. Para esto sí le vamos a dar un atributo, ¿ya? Ese atributo que va a ir acá, en medio, va a ser mi punto central. Que va a ser de tipo punto, y aquí voy a tener un punto central. Que todas las figuras van a tener un punto central, ¿ya? De tipo punto. Entonces, acá, ¿qué tiene? Nos vamos a quedar con dos tipos de relacionamientos, igual que Blue. Toda figura
geométrica tiene un punto central, que es un punto, ¿no? Entonces ahí ya estoy identificando otra clase que va a participar. Bien, un polígono, ¿qué tiene? Que es propio del polígono. Todo polígono va a tener un punto central, está heredando de su padre. Entonces, ¿cómo hereda? Si yo le pongo la visibilidad privada, solo va a poder utilizarse este punto central en esta clase, y en esta clase hijita no voy a poder utilizar. Es así que lo que habíamos visto en relación a visibilidad público, privado y protegido tiene su significado. Público, cualquiera puede acceder. Aquí yo no estoy cuidando el principio de encapsulación, no estoy protegiendo mis datos, eso vimos en la anterior clase. Privado, si lo hago, sí estoy protegiendo y no van a poder acceder por ninguna otra clase, y eso no me conviene porque acá en relación de herencia yo tengo que reutilizar código, es más, heredo las características de mi padre. Entonces, no puede ser privado, va a ser protegido. Protegido es que es público para la descendencia, para sus hijitos, para sus nietos, para sus bisnietos, etcétera, pero para otras clases, fuera de la herencia, de la jerarquía de todo esto, es privado, ¿no? Entonces, este punto central va a ser protegido, es decir, va a poder accederse desde las clases hijitas, ¿no? Ahora, en relación a los métodos, estos continúan siendo públicos, ¿no? No hay ningún problema. Bien, entonces, polígono, todos los polígonos tienen lados. El rectángulo tiene 4 lados. Aquí, si yo tuviese la figura geométrica que es triángulo, tiene 3 lados. Entonces, tengo que trabajar con este atributo. Necesito acceder a ese atributo, por tanto, no puede ser privado, va a ser protegido. ¿Ya? Como estamos en modo diseño, estoy utilizando el símbolo. Cuando ya ponga código, cuando escriba código, ya no escribiré este numeral, ¿no? Voy a escribir protect. Ahora, este concepto de encapsulación relacionado con herencia. Si no entienden algo, me paran, porque ahora sí vamos a empezar a ir a buen ritmo. Bien, entonces todos los polígonos tienen lados. Es algo propio de polígono. Como dice acá en la teoría, dice, varias clases de la misma naturaleza se relacionan, pero mantienen sus diferencias. Este es diferente del anterior y estoy utilizando sus propias características. El rectángulo es un polígono. Es una figura geométrica, ¿no? Pero ¿qué características propias tendrá el rectángulo? Ayúdenme ahora, chicos. ¿Qué define un rectángulo? Sus dos lados iguales y 2 lados diferentes. ¿Qué cosa define con qué datos puedes dibujar un rectángulo, crear un rectángulo? Lados paralelos iguales. Base y altura. Base y altura. La base y altura. Esos son sus atributos propios, pero esa base y esa altura también son atributos que necesariamente va a acceder el cuadrado, entonces van a ser. ¿Y un cuadrado qué tiene? ¿Qué es propio del cuadrado? Sus lados son iguales. Tiene un lado, que es de tipo entero, y ahora este sí, privado porque no tiene descendientes y otras clases no pueden ver.
El triángulo tiene 3 lados, lado 1, lado 2, lado 3, ¿no? Entonces, vean, aquí qué cosa estoy poniendo, características propias estoy asociando. Todo lo que es común, por ejemplo, es común a toda esta jerarquía, al rectángulo, al triángulo, al hexágono, al pentágono, a todos ellos. A todos ellos es común el número de lados, ¿no? Entonces, no voy a poner atributo lados, ¿no? Lados, o cantidad de lados, no. Es como hacer una refactorización, eso va arriba. Ahora, ¿qué tiene la figura circular? Tiene un punto central, puede y va a calcular a su manera su área, su perímetro, se puede dibujar todo eso. Pero todas las figuras circulares que voy a dibujar van a tener un radio. Entonces, a eso se refiere. ¿Ya? Volveremos a nuestro ejemplo. La clase derivada, fíjense, es una versión más específica que la clase original. Aquí, por ejemplo, polígono es más específico que figura geométrica, ¿no? Además, tiene más información, por eso se dice que es más específico. Además de esto, tiene la rectángulo todavía es más específico, es más especializado que polígono. Además, conocemos su base y su altura, ¿no? A eso se refiere. Las clases derivadas, entonces, son una versión más específica que las otras clases. Continuaremos. Principio de la herencia. La herencia es una técnica de abstracción que nos permite categorizar las clases de objetos bajo ciertos criterios y nos va a ayudar a especificar sus características. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Siempre que tengan herencia, pasen por este filtro. Acá voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Y ustedes me van a decir si es una relación jerárquica y además de herencia, ¿no? Vamos a ver el organigrama de la Universidad Mayor de San Simón, ¿ya? Acá va a estar el rector como la máxima autoridad, ¿sí? Y vamos a ver qué tipo de relación. Vamos a decir que hay nuestra estructura jerárquica, decanos, ¿no? De cada facultad. Decano 1, le vamos a llamar decano 2. Y debajo del decano están los directores de carrera, ¿no? De su facultad. Director 1, vamos a tener por acá otros directores. Aquí vamos a tener al director 2, ¿ya? Es una relación de herencia, chicos. Esta es una relación jerárquica. Ahora, la pregunta, ¿es una relación de herencia? ¿Sí o no? Sí, Lisa. Dices que sí. Ahora vamos a ver. Así es que pasan los filtros, ¿no? Un decano es un rector. El decano 1 es un rector. El decano 2 es un rector. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? El decano 1 es un rector. El decano 2 es un rector. El director de carrera es un decano. ¿Qué dicen, chicos? No, No es herencia, no es herencia. Entonces, no toda jerarquía es herencia. No se olviden, tienen que ser de la misma naturaleza. Y el puede ser, podría confundirlos, pero cuando hablemos de herencia, siempre tiene que ser objetos de la misma naturaleza, donde haya una relación, es un o es un.
¿no? Eso te va a garantizar. Ahí no te vas a perder. ¿Entendieron? ¿Ha comprendido? Hasta acá cualquier duda, ya saben, acuérdense del cuento que les he hecho. No tienen que preguntar, ¿no? Si tienen alguna. Continuaremos. Bien. Dependiendo de las representaciones, vamos a ver que las relaciones que son generales se conocen, o las clases que son más genéricas se conocen como superclases, y las más específicas como clases extendidas o subclases. Otra cosa importantísima, vamos a volver acá. Quiero borrarlo. No tengo mi almohadilla. Así que voy a hacerlo manualmente. Bien. A ver, ¿cuál es la diferencia entre clase abstracta y clase concreta? ¿Alguien sabe? ¿Sabe qué es una clase abstracta? En sus palabras, por favor, vayan definiendo qué es clase abstracta, clase concreta. A ver, en nuestro lenguaje común, ¿qué es un objetito? Eso lo hemos visto hace un momento. ¿Qué es un objeto? No se les olvide esto. Es la materialización de una clase. Puede dar lugar a un objeto, ¿no? Es un ejemplo de una clase, si quieren, un ejemplar. Muchos dicen instancia, pero no le dan sentido. Entonces, si yo voy a materializar, pues decía, tengo que materializar a ese auto o ese coche, y al materializarlo va a tener valor todo lo que yo he definido para ese coche, ¿no? Entonces, acá en mi ejemplo, realizarse una figura geométrica, chicos. ¿Qué cosa en esta jerarquía puede materializarse? Y denme un ejemplo. Está fácil la pregunta. En esta jerarquía, ¿qué pueden materializar? Denme un ejemplo. Rápido, chicos. Ya, muy bien, rectángulo. Dame un ejemplo. ¿El cuadrado? Dame un ejemplo. Me han dicho que sí puede materializarse un rectángulo. Me han dicho, dame un ejemplo. Listo. Un rectángulo. Ahí estoy dibujando muy mal. Un rectángulo puede ser de base, digamos, 2, de un lado 1, 2, y el otro lado que tenga 3, ¿no? Ese es un rectángulo. La base, si quieres, le pones 3 y la altura 2, ¿no? Aquí tienes. Base 2, altura 3. He materializado, ¿no ve? Puedo materializar un rectángulo. ¿Un triángulo pueden materializar, chicos? Tienen que ser más rápidos porque nos estamos demorando en cosas muy triviales. ¿Un triángulo se puede materializar? Sí. Ejemplito. Ese podría ser, ¿no? ¿Un cuadrado pueden materializar? Sí, podemos materializar un cuadrado, ¿no? Lado 3, 3, 3, toditos los lados. ¿Sí? ¿Un polígono pueden materializar? Un hexágono también. ¿Un polígono pueden materializar, chicos?
o no saben. Por lo menos digan, no sé, ¿no? Algo quiero escuchar, estoy hablando a mi pantalla nomás. ¿Pueden materializar un polígono? Sí, licenciada, se puede. A ver, un ejemplo. No, no se puede. No se puede. No se puede. Porque intuyes, ¿no? Quizás sí se puede, porque le puedo dar lados, ¿no? Pero ¿de qué polígono? Ahí ya surge la controversia, ¿no? No tengo suficiente información. Enseguida vamos a ver por qué, ¿no? ¿Una figura geométrica podré materializar? No. No puedo materializar el polígono, no puedo materializar geométrica porque no está bien definida. Toda figura geométrica sé que va a tener un punto central, sé que voy a poder calcular su área, y su área puede ser un doble. Puedo calcular su perímetro, también puede ser un doble o un entero, depende de eso. Puedo dibujar, por tanto voy a tener un void. Para calcular su área depende de qué sea, ¿no? No voy a pedir nada, pero puedo hacer esto. Aquí, chicos, cuando solo puedo definir su cabecita, su firma del método, y aquí no tiene cuerpo, entonces esto es un método abstracto. ¿Sí? Por tanto, tu clase es abstracta. Basta que un método sea abstracto, tu clase ya es abstracta. El resto puede ser que se pueda materializar, bueno, se pueda definir, ¿no? Tanto su cabeza como su cuerpo. Entonces, hay también clases que son abstractas puras, ¿no? En este caso, esta es una candidata a ser abstracta pura. De hecho, es abstracta pura porque calcular el perímetro. Sé que de todas las figuras geométricas puedo calcular su perímetro, pero en este momento no sé cómo. Por tanto, esto es un abstract. ¿Puedes dibujar? Sí, pero no sé todavía, depende de qué figura. Todas se van a poder dibujar, pero en este momento no puedo dibujar. Ese es el principio, por tanto es abstracto. Cuando todas los métodos son abstractos, esto es candidato a ser una interfaz. Y para la próxima clase van a ver videos, van a investigar sobre interfaces. Ya les voy a dejar de tarea eso. Bien. ¿Qué puedes hacer con el polígono? Aquí, si se han dado cuenta, solo hemos definido su atributo, pero no está su método. Puedo mostrar su número de lados, ¿no? Mostrar lados. Y aquí yo voy a poder tener su firma, su cabeza. Voy a mostrar por pantalla el valor de los lados. Entonces, sí puedo definir su cuerpito. Aquí va a haber un return de lados, ¿no? Eso va a tener su cuerpito. Entonces, esto no es abstracto. Entonces, ¿este polígono es una clase abstracta o no es abstracta, chicos? ¿O no saben? No. ¿No es abstracto? Les cuento que sí es abstracto. ¿Alguien sabe por qué? Porque el método no tiene parámetros. No, no es razón. O sea, un método puede tener o no parámetros. Si no tengo parámetros es porque no los necesito, ¿no? Bien. ¿Alguien se anima? Puede ser que la clase sea muy genérica. Es que tienen que saber las razones, queridos jóvenes. ¿No está instanciado? Vean, polígono es una clase abstracta por la sencilla razón de que ha heredado
de su papá, el método calcular área, calcular perímetro, dibujar, todo eso ha heredado. Y aquí todavía yo no puedo calcular área, no puedo todavía calcular el perímetro, no puedo dibujar aún, porque no sé de qué polígono quieres calcular el área, quieres dibujar. Entonces tiene este método que es mostrar lado, más lo que tiene su padre. Y su padre tiene métodos abstractos y no puedo todavía darles un cuerpo aquí. Por esa razón es abstracto, por lo que heredó. En cambio, rectángulo sí es una clase concreta, no es abstracta. ¿Por qué? Va a heredar los atributos y los métodos de su papá y va a dar valor. Al número de lados le va a decir que es 4, porque todo rectángulo sin lugar a dudas tiene 4 lados. Su abuelito, el calcular su área, ya sabe calcular su área, va a ser base por altura, ¿no? ¿Puede calcular su perímetro? Sí puede. Porque el perímetro va a ser la suma de los 4 lados, puede dibujar, entonces todo lo que ha heredado va a poder, en este caso, va a implementar los métodos abstractos que hereda. Puedo materializar y puedo dar vida a este comportamiento. Por eso es una clase concreta, ¿no? No es abstracta. Ahora, gran noticia para algunos. Solo se puede materializar, quieren crear, ¿sí?, objetos de clases concretas. Error entonces pensar que yo puedo materializar una clase abstracta porque no tengo suficiente información. Por tanto, es un error darle un constructor a un polígono porque es abstracto. ¿Quiénes deben tener constructores? Solo las clases que pueden materializarse. Por tanto, aquí yo voy a tener un constructor para rectángulo, un constructor para triángulo, un constructor para cuadrado. ¿Sí? Voy a tener su constructor, va a ser, ¿sí? Y en su constructor aquí además voy a tener 2 parámetros que van a ser el valor de la base y la altura, ¿no? El cuadrado también va a tener un parámetro que el lado del cuadrado con lo que se va a definir, y aquí los parámetros del rectángulo. Uno y lado 2. O entero. ¿Entendieron? Ahora, pregunta. En la jerarquía, ¿quiénes pueden ser superclases? Las clases abstractas solamente, las clases concretas. ¿Quiénes pueden ser superclases, chicos? ¿Las concretas? ¿Solamente? Ambas. Figura geométrica es superclase y es abstracta. Polígono es superclase y es abstracta. Rectángulo no es abstracto y es superclase, puede tener sus hijitos o su descendencia. Es clase padre, superclase, ambas pueden ser. Más arriba estás en la jerarquía, ten la certeza de que es más genérico, más general, por tanto, seguro que mínimamente es una clase abstracta. En esta jerarquía también a veces es interesante tener
interfaces, ¿no? Las interfaces son clases abstractas puras. ¿Dudas hasta aquí, queridos jóvenes? Esto de un, ya lo hemos visto, la generalización en este otro sentido puede ser, por ejemplo, acá tengo una fruta, puede ser manzana o piña. De arriba una manzana es una fruta, piña también es una fruta, ¿no? Las que están más arriba en la jerarquía son más genéricas. ¿Sí? Ahora, acá vamos a tener algunos ejemplos. Esto de las figuras geométricas ya les he mostrado. Ahora, ¿cómo los vamos implementando, no? Cuando definimos clases en jerarquías, ¿cómo definimos una clase hija? La padre se define como siempre lo han hecho. Pero cuando tengo una hija, digo class, nombre de la clase hija, extends clase padre. Pero ahora ya tiene sentido este extends, porque además de lo que tiene el papá, yo voy a aumentar cosas. Voy a extender lo que tiene el padre, ¿no? Y el contenido de la clase. Bien. No se olviden, la clase hija, aun cuando no quiera, hereda automáticamente tanto métodos como atributos de la clase padre. Y se usan como si hubiesen sido declarados localmente en dicha clase. La herencia actúa en una sola dirección, de la padre hacia la hija. Eso implica que los métodos y atributos de la clase padre los puede utilizar, pero no en el otro sentido. No es cierto que el padre va a utilizar los métodos y atributos de la hija. Eso ni en la vida real se ve bien, ¿no? O sea, que un padre utilice las cosas de sus hijos, pida que su hijo lo mantenga, no ocurre, ¿no? Bueno, volviendo a lo nuestro, solo podemos heredar de nuestros ancestros, ¿no? Heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelitos, así, en esta relación de herencia. Bien. Aquí ya hemos visto lo del protector, ¿sí? Y otra cosa que es muy importante tomar en cuenta. Los constructores no se heredan. Vean en este ejemplo. Si bien cuadrado es una subclase de rectángulo y rectángulo tiene su propio constructor, ningún constructor se hereda, ya no lo va a heredar. Por tanto, eso lo vamos a ver enseguida, qué tratamiento vamos a dar. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Le hice una consulta. Sí, dime. Esa parte de cuando se hace rectángulo ahí concreto, si pertenece, si es hija de una clase abstracta, ¿cómo es que llega a hacerse concreto en esa parte? ¿No sería también abstracta? Tienes que tener en claro cuándo es una clase abstracta, ¿no? Una clase es abstracta cuando no está bien definida, cuando no tengo toda la información para implementarla. Ejemplo, es abstracta porque aquí todavía no puedo implementar calcular área. Polígono es abstracto porque si bien puedo mostrar el lado, tengo bien definido este método, estoy heredando clases abstractas. Calcular área, por ejemplo, estoy heredando. Y si yo voy a crear un polígono, todavía yo no sé cómo calcular el área, ¿no ven? ¿Qué polígono? No tiene suficiente información, por tanto sigue siendo abstracto todo lo que has heredado. Por esa razón es abstracto polígono. En cambio, rectángulo, puedes, y de hecho estás heredando métodos abstractos, ¿no? Como calcular área. Pero el rectángulo ya puede implementar, calcular el área, porque el área de un rectángulo es la base por la altura. Entonces va a poder implementar, va a poderle dar un cuerpo a esto. Eso es concreto.
¿Me entiendes? Sí, ahora sí, gracias, licenciado. Sí, entonces no es que si tú eres hijo de un abstracto, también eres abstracto. Depende en qué situación estamos, ¿no? Aquí polígono sí sigue siendo abstracto porque todavía no puede definir el método, no puede dar su cuerpo, no puede hacer código para calcular área. Pero rectángulo sí puede. Y aquí cuadrado es hija del rectángulo. Y acá vamos a ver que en cuadrado, vamos a ver un ejemplo, cuál es la ventaja. Al ser hijo del rectángulo, va a heredar lo que tiene su padre. Entonces, como hereda, ya no es necesario que él lo implemente, ¿no? Ahí está la reutilización de código. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Alguna otra duda, por más simple que sea? Bien, vamos a volver a nuestra clase y vamos a hacer una pequeña práctica. En este momento enciendan sus equipos y ya desde la siguiente clase tienen que, bueno, están encendidos sus equipos, vamos a detener la grabación. Ingresen al BlueJ y todos ustedes estén implementando esa jerarquía. Enseguida vamos a ver conmigo cómo hacerlo. Esto debería estar dibujado entre sus apuntes. Bien, les voy a dar 5 minutos y luego les muestro la solución.
¿Cómo les fue, chicos? Vamos a ver conmigo ya cómo implementaríamos. Vamos a ver la propuesta, el diseño que hemos visto esta mañana, que hemos realizado. Nuestro diagrama de clases deben saber que es importantísimo porque es nuestro mapa, ¿no? Entonces nos va a guiar en todo lo que hagamos. Voy a grabar también. Si alguien le saca la grabación, pues ingresa nuevamente. Bien. Vamos a implementar ahora esto. Vamos a escribir en limpio. ¿Quién dice? Sí, está grabado. Perfecto. Entonces, acá tengo mi diagrama de clases que me regala el BlueJ. Como observarán, los dos relacionamientos que utiliza es dependencia y herencia. ¿Ya? Vamos a ver el diseño. Incluso no es necesario que hagan absolutamente nada. Esto ya lo reconoce como clase abstracta. Cuando codifican de la siguiente manera. Bien. Aquí estamos definiendo una clase figura geométrica. Hemos dicho que va a tener un único atributo que es el punto central. ¿Se acuerdan, verdad? Aquí está nuestro punto central. Ahora, ¿qué voy a hacer con todas las figuras geométricas? Pues voy a calcular su área, perímetro y voy a dibujar. Estos son métodos públicos. Son abstractos porque aquí solo puedo definir su firma. Si se dan cuenta, esta es la firmita del método. No puedo definir su cuerpo, no puedo escribir código, no sé todavía cómo, porque no tengo idea de qué figura geométrica quieres que calcule el área o qué quieres que dibuje. Por tanto, en esas situaciones, cuando no sabemos todavía, se pone abstracto. Todas las figuras geométricas van a tener un área y voy a calcular. Sí, esa es la idea básica. ¿Ya? Bien. Continuaremos. Ahora, hemos dicho que una figura geométrica puede ser un polígono, ¿no? Entonces, ¿qué es el polígono? Pues me va a dar información de la cantidad, del número de lados que tiene esta figura geométrica. Es una subclase de figura geométrica, por tanto, yo pongo class, polígono, extends, figura geométrica. Tiene un único método, que es get, el número de lados, ¿no? Y hago un return de lados. Hemos dicho que va a ser abstracto, porque aquí todavía no puedo calcular el área, no puedo dibujar, no puedo calcular el perímetro. Entonces, tiene este método más lo que heredó de su papá, que es figura geométrica. Y lo que hereda es abstracto. Y no puede tampoco aquí implementar, por tanto, sigue siendo abstracto. Eso tiene que estar bien claro. Continuaremos. Ahora tenemos nuestro rectángulo, ¿no? Hemos dicho que vamos a crear nuestro rectángulo. Y nuestro rectángulo va a ser hijita de polígono. Un rectángulo es un polígono, extiende un polígono. Y tiene personalidad propia, tiene lado 1 y lado 2. ¿No? Y va a ser protegido porque además va a tener su hijito que es cuadrado. ¿Puedo materializar un rectángulo? Sí, puedo crear, eso significa, ¿no? Puedo crear un objeto rectángulo. Pero para eso necesito parámetros. La base, la altura y el punto central. Dame el punto central. Y esto voy a asignar, ¿no? Base, altura. La base va a ser el lado 1, la altura el lado 2. Y fíjense, en el lados, número de lados era atributo de polígono, ¿no ven? Y aquí lo estoy utilizando como si hubiese sido definido localmente. Y está correcto. Aquí le estoy dando un valor. 4 lados tiene el rectángulo. Y el punto central que tenía la superclase, que era figura geométrica, tenía un único atributo que era punto central.
Aquí está. Entonces, ese es un objeto que me están pasando como parámetro, yo le asigno. Y aquí está la respuesta a tu pregunta. Que me preguntó, no sé su nombre. El área. Bueno, de hecho, antes de querer calcular el área, tengo que estar consciente. ¿Dónde estoy? En mi jerarquía estoy aquí. Soy un rectángulo. He heredado de mi papá polígono. ¿Qué cosa has heredado de tu papá polígono? He heredado el método mostrar lados, por ejemplo. Pero también heredó de su abuelito calcular área, calcular perímetro y no sabe cómo implementar. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nosotros implementamos. ¿Cómo? Pongo la firma, que es calcular área, este tipo doble, es público, pero ya no pongo abstract por delante porque yo voy a escribir código para poder calcular el área. Y el área es la base por la altura o el lado 1 por el lado 2. Calcular el perímetro también es de esta manera. Sumo dos lados, lo multiplico por 2. ¿Para quién? Para un rectángulo. Y no tengo dónde perder, ¿no? Y quiero dibujar, ¿no? Entonces, dibujar también era de un método abstracto. Pero aquí ya puedo dibujar porque sé qué figura es. Y aquí voy a simular esa acción de dibujar. Voy a decir, estoy dibujando un rectángulo de lado, y aquí le daré sus dimensiones con un punto central igual a, y mostraré el punto, y puedo mostrar también cuál es el área, cuál es el perímetro, cuántos lados tiene. ¿Entendemos, chicos? Y aquí va lo más importante. Les dije, cuadrado es hijita de una clase que no es abstracta. Por tanto, tiene su constructor, pero no lo heredo. Entonces, ¿qué tratamiento le voy a dar? Aquí tengo al cuadrado. Es una extensión de rectángulo. El cuadrado solo se define por un lado. Entonces, cuando voy a crear un cuadrado, me tienen que dar solo un lado, pero también me tienen que dar el punto central. Como yo no puedo heredar al constructor de mi papá es un rectángulo. Voy a invocar a su constructor con la palabra reservada super. Super es el que invoca al constructor de rectángulo. ¿Se acuerdan que rectángulo exigía 3 parámetros? Base, altura y el punto central. Pues le voy a entregar esos parámetros. La base es el lado L. La altura también es la misma. Y el punto central que me están dando, ¿no? ¿Cuántos? Además, este lado L le voy a asignar a mi atributo lado, ¿no? Porque cuando estoy creando me han dado ese valor de L que le asigno al lado. Y el punto central que me han pasado es mi punto central. ¿Sí? De esa manera lo inicializo. Esto no es necesario porque su padre ya lo está inicializando. Entonces, esto está de más. Esto sí lo omito y no debería estar porque estoy duplicando código. Tu padre ya ha inicializado con este punto central. Y aquí que lo vuelva a hacer, estoy repitiendo código. Ahora, voy a dibujar un cuadrado. Entonces, lo que escribió mi papá, que es rectángulo, era, estoy dibujando un rectángulo. Vamos a ver. Rectángulo. Estoy dibujando un rectángulo, ¿no? Eso que tiene mi papá no me interesa, no me sirve. Entonces yo tengo la posibilidad de sobreescribir, anoten esa palabra. Tengo la posibilidad de sobreescribir métodos. Si es que no me sirven, los rechazo, los sobreescribo. ¿Cómo vas a sobreescribir? Pues tiene la misma firma,
pero el cuerpo es diferente. Estoy dibujando un cuadrado, le daré los lados, y le daré la área, todo eso. Pero algo súper importante, chicos. Aquí está la riqueza, la importancia de la herencia. Mi papá, que es rectángulo, ya ha hecho un trabajo de calcular el área, calcular el perímetro, ¿no? Y también ha hecho dibujar, pero dibujar no me sirve, por eso es que yo lo he redefinido. El área y el perímetro no los estoy definiendo aquí. No hay calcular área, no hay calcular perímetro. ¿Por qué razón? Porque lo que ha hecho mi padre me sirve. Y eso, esa fórmula es la de utilizar. Entonces no tengo por qué volver a escribir aquí. Solo lo utilizo. Voy a calcular el área, ¿no? Invocar. Pero ¿cómo es posible que me dé un resultado correcto? Fíjense aquí en mi dibujito, es de 3 por 3 y mi rectángulo, por ejemplo, podría ser de 2 por 3, son otras dimensiones. ¿Por qué estás segura que el área te va a devolver 9 en vez de que te devuelva 6? ¿No? Estamos seguros, ¿por qué? Porque nosotros hemos invocado a su constructor de rectángulo. Entonces el rectángulo que va a manejarse, si ustedes quieren, tiene base 3 y altura 3. Entonces con esos datos va a trabajar. ¿Entendieron? Bien. La siguiente clase vamos a volver sobre este tema, ya estamos al filo. Y con esta base, por favor, ustedes implementen esta jerarquía y trabajen. La siguiente clase vamos a completar la idea, vamos a hacer correr y vamos a aplicar además, vamos a generar un visualizador de figuras geométricas y con eso van a entender mejor la herencia. Es imperdible la siguiente clase. Quedamos aquí, queridos jóvenes, ¿ya? Y están muy calladitos, anímense a preguntar. Dicen, Sí. el video de esta clase lo puedes subir a la plataforma, por favor, para repasar. Sí, los 2 videos de esta semana voy a subir. Mañana, por favor, fin de semana voy a subir, ¿ya? Bien, chicos, que les vaya bien. No se olviden leer Herencia en ese libro que les envié. O cualquier otro. Cualquiera les envié. Inge, el libro está en inglés. Sí, y la carrera también. Es algo que tienes que trabajar y sobrellevar si no estás perdido. No vas a ser como discapacitado, ¿no? Todo el mundo en esto es en inglés. Empieza con el traductor en línea, lo que tú quieras. Así que no es excusa. ¿Una pregunta más? Bien, nos encontramos, chicos. Cualquier cosa me escriben por el chat. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Vicente. Luego, Lice.